Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? ¿Cuántas veces os sentís con la necesidad de influir en un equipo que no está en vuestra línea directa de responsabilidad? ¿Cuántas veces tenéis que enfrentaros a un comité de dirección, o un consejo o un comité de inversiones para convencerles de un tema concreto? Pues esto es el día a día de las Venture Capital, donde la influencia es la principal palanca de liderazgo. Influencia a un comité de inversión para que tomen la decisión adecuada, influencia a un equipo de fundadores para que tomen una dirección concreta en un entorno de alto riesgo y mucha incertidumbre. Pues para hablar de este tema está con nosotros Aquilino Peña, socio cofundador de Kibo Ventures. Kibo es una reconocida empresa de capital riesgo española fundada en 2012 con el objetivo de apoyar a emprendedores en early stage y acompañarles en su crecimiento más allá de España. Han construido uno de los equipos de Venture Capital más grandes del sur de Europa, invirtiendo en más de 60 empresas, logrando un IPO, 5 unicornios y más de 14 salidas relevantes a empresas como PayPal, Airbnb, Groupon, entre otras. Con 4 fondos y más de 300 millones en activos bajo gestión, Kibo cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa y más de 25 emprendedores en sus fondos. Pues Aquilino, gracias por estar con nosotros para hablar del tema de la influencia y la importancia que tiene en la gestión de equipos. Antes de comenzar, siempre nos gusta saber un poco más de ti, ¿no? Y entender, tú has sido emprendedor de una startup muy conocida, que era Submarino.com, y luego pasaste al otro lado de la mesa al mundo de la inversión. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, yo he hecho un poco de todo en el mundo de la tecnología, pero realmente yo creo que... Porque yo empecé haciendo tecnología a finales de los 90 y ya suena como... suena como prejubilado. Exacto, eran pantallas verdes de esas, ¿no? VT200 y tal. Sí. Y mi primera experiencia en e-commerce fue que hacía la compra en BCG a través de un BBS, de los Bulletin Boards, ¿no? O sea que... pero bueno, problemas aparte, yo empecé con BCG como consultor haciendo temas de internet y luego cuando estudié en Estados Unidos pues viví todo el 96 al 98. Entonces fueron años frenéticos, pre-internet, pre-Bubble, donde la gente dejaba de estudiar porque cuanto antes se unía a las compañías, pues antes le daban las opciones y por tanto más valor capturaba. Y en un entorno donde los precios crecían al 10%, 15% mensual, pues había bastantes nervios, ¿no? Y ya me volví con idea y conocí bastante bien Amazon. Google todavía no existía. Y me volví ya a España con idea de hacer un... Amazon era libros solo en ese momento. Amazon era solo libros, sí. Amazon hizo el IPO en el 97 y solo hacía libros, pero bueno, ya era un modelo que me llamaba mucho la atención y cuando volví a España, pues que otra vez de consultor, pues recibí la llamada de un íntimo amigo mío, compañero de clase, y me dijo: oye, ¿por qué no te vienes a Brasil a montar esto con nosotros? Y allí me fui y montamos Submarino.com, que fue una historia muy bonita, donde de la nada montamos una compañía de venta de libros, discos, informática, videojuegos, etcétera, que levantamos capital de gente muy relevante, muy importante, construimos un equipo increíble y estuvimos a punto de salir a Nasdaq, que era el 28 de marzo del 2001 y el 21 de marzo pues petó y el banquero de inversión, que era Credit Suisse, justamente muy de moda ahora, me llamó y me dijo que hiciera el favor de hablar con mi agencia de viajes. Existían agencias de viajes en ese tiempo, esto parece un poco abuelo cebolleta, pero y que le pidiera que me devolvieran el dinero que le iba a necesitar, y así fue, ¿no? Entonces, pero bueno, la compañía desinvertimos de los países en los que estábamos, México, Argentina, España y Portugal, y nos quedamos solo con Brasil, y tiene final feliz porque la compañía salió a bolsa en el 2004 y yo salí definitivamente como accionista en el 2005. O sea que no llegaste a ser, no eres rico, pero te... No, pero no perdiste dinero, te pudiste pagar el viaje de vuelta. No perdí dinero y pude volver a Nueva York. Y luego, a partir de ahí, luego tuve un rol de... O sea, primer emprendedor, luego tuve un rol de ejecutivo con el equipo que empezó haciendo
Eresmas, que era una compañía del grupo Auna, que fue haciendo un proceso de consolidación bastante relevante. A mí siempre me gusta decir que en 6 años, del 2001 al 2007, pasamos de ser una compañía que el primer año hizo 18 millones de euros vendiendo acceso a Internet, primera línea de DSL montada en España, y a través de compras nos compraron y compramos muchas compañías, pues el mismo equipo, yo cuando me fui en el 2008, eso se convirtió en Orange y facturaba por encima de 4 billones, con 1 billón de EBITDA, ¿no? No está mal como éxito. ¿Pero ahí no estabas como accionista o si tenías...? No. Ahí era un ejecutivo en Monte Lirondo. Pero bueno, muy comprometido. Y después, tras un breve paso por WPP, la compañía de comunicación, donde era CEO para España y Portugal de Media Edge, pues en un momento dado me cogí un año sabático y decidí qué hacer con mi vida. Y yo la verdad es que me hubiera gustado emprender de la forma clásica otra vez, pero vi que no tenía energía, que era... Pero si eras un niño. Ya, pero joder, yo lo había visto por dentro y me parecía una barbaridad. Y además, joder, ya tenía una muy buena experiencia, había invertido en muchas compañías como Business Angel y dije, joder, pues igual mejor me dedico a distribuir ese conocimiento, esa manera de aportar, ¿no? De lo que hablaremos ahora, ¿no? Esa capacidad de influencia en varios proyectos en lugar de uno muy vertical. Y con eso empecé a hablar hasta que me crucé con mis socios y decidimos montar Kivo. ¿Y teníais claro el modelo o era, oye, llevo tiempo invirtiendo como Business Angel, tus socios también estaban haciendo lo mismo? Sí, mis socios, Pepe era presidente de SADE Business Angels y Torremocha había participado en una incubadora en NetJuice, una de las primeras que había, y luego también había invertido en diferentes compañías, ¿no? Incluyendo Idealista entre ellas, ¿no? Y el modelo, pues la verdad es que lo teníamos muy claro. O sea, es que era muy obvio. En España no había venture capital estructurado, había muy poca gente invirtiendo. Fuiste de los primeros, de verdad. Los primeros, ¿no? O sea, hubo una primera jornada con Luis y José Caviedes, con Active, Cebrián con Bonsai y poco más, ¿no? Y Nauta en Barcelona también. Y nosotros fuimos el primero de la nueva jornada de fondos en el 2012 y a partir de ahí, bueno, pues el resto es historia, ¿no? Y 2012 no era obvio tampoco levantar dinero, ya estaba... ¿Cómo fue levantar vuestro primer fondo? Bueno, en el 2012 era un drama levantar dinero, en el 2023 es un drama levantar dinero. Hay cosas que nunca cambian. Y el 2012, pero bueno, el 2012 la verdad es que fue un drama porque nosotros levantamos... firmamos el primer fondo el 3 de agosto del 2012 y la prima de riesgo estaba a 650. Es decir, que el bono español pues pagaba igual un 7 y pico, 8%. Entonces yo ofrecía... Competíais bien. Claro, entonces yo ofrecía un 20% totalmente líquido. Deja tu dinero aquí y, oye, y si eso, unos que nunca lo habíamos hecho antes, volveremos con un 20% dentro de varios años, ¿no? Entonces y ahí tuvimos muchísima suerte, la verdad, porque nos apoyó una asociación que tenía Telefónica con el CDT, es decir, la iniciativa público-privada, y de los 43 millones del primer fondo ellos pusieron 30, con lo cual fue un impulso increíble. En un concurso que hicieron los de Telefónica con KPMG, donde se presentaron 42 grupos. Es decir, que al hilo no había nadie haciendo venture capital, pero al hilo del dinero había. Y la verdad es que, bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a operar y nos fue muy bien, ¿no? Bueno, previamente, y esto no lo hemos contado nunca, antes de lanzar Kivo 1, lanzamos un Kivo 0, que era con nuestro propio dinero y con el de 2 inversores privados locos que luego más la parte de Fools que Friends and Family. Sí, bueno, la verdad es que son tíos increíbles y nos han acompañado ya luego en todos nuestros fondos. Montamos un fondo porque como la gente no sabía muy bien de qué iba esto de invertir en startups, pues lo mejor era invertimos en 8 compañías, incluso salimos de una sin delantal, que se la vendimos a Just Eat en el camino, con lo cual en un año pudimos enseñar un éxito. No está mal, ¿eh? Bueno, eso sí que es un... No está, bueno, fue un micro exit, tampoco fue... Bueno, sí, pero un track record. Un track record que se podían vender cosas y había liquidez. A corporaciones internacionales les interesaba comprar este tipo de compañías, ¿no? Sí. Oye, y ahora que lleváis ya... ¿cuántos años lleváis? Desde 2012, casi 11 años. 11 años, sí. Qué barbaridad.
Ya hoy sí. Pero sí que os habéis convertido en un referente en el mundo de Venture Capital en España con un montón de inversiones con compañías muy conocidas, reconocidas, como he dicho antes, y con todo tipo de perfiles, porque habéis conseguido, tanto en partes de early stage, habéis acompañado a emprendedores en compañías que ya son unicornio, ¿no? Si nosotros invertimos temprano, que es un poco cuando me preguntabas antes el modelo, hoy tenemos muy claro dónde y cómo invertir, pero a partir de nuestro primer fondo hemos ido perfilando la estrategia, y eso ha tenido como resultado que hemos apostado por de las top 10 compañías en valor en España, pues yo creo que 5 o 6 son nuestras, ¿no? O sea, ahí hemos tenido buen ojo. Ahí sí que el track record sí que es verdad. Ya ha sido de verdad, ¿no? Además, el primer fondo también lo hemos desinvertido, con lo cual nuestros inversores, esos que apostaron, han visto esa liquidez, o sea que no estábamos engañándoles, y ha sido por encima de las expectativas, ¿no? O sea que ha ido muy bien. Y entonces hemos tenido la suerte de apostar por equipos muy buenos que han hecho pues muchísimos hitos, ¿no? Desde un Flywire, que ha sido la primera compañía en salir a Nasdaq, es decir, increíble. 20 años después, como perspectiva internacional, cuando yo iba a salir como submarino, lo conseguimos con Flywire, que de hecho es el mejor IPO del 21. ¿Sí? Está por encima, un 10-15% por encima del IPO price. Not bad, ¿eh? O sea, no está mal, ¿eh? O sea, no lo pueden decir. Yo creo que ninguna que no sea Flywire del año 21 es la mejor, best performing IPO de ese año. Hemos hecho Job & Talent, hemos conseguido compañías que han crecido de forma gigantesca en Estados Unidos, como puede ser un Devo, un Carto, o sea, estamos súper orgullosos. Sí. Hablando de los criterios que utilizáis vosotros para decir qué compañía es la interesante, hay una parte de financials, entiendo. Sí. ¿La parte de equipo es algo que os miráis mucho? ¿Habéis evolucionado en cómo miráis el equipo o no? Hombre, yo te diría que en nuestro mundo los financials son lo de menos, pero nosotros invertimos en potencial, claro, y no necesariamente en realidades. Pero si analizamos mucho que la realidad existente nos dé algunas pistas de si ese potencial va a llegar o no va a llegar. Entonces, si miramos las métricas, dónde está la compañía, pero como nosotros esperamos que esas métricas se multipliquen por 100, 150 en poco tiempo, pues realmente lo que realmente valoramos son los equipos. O sea, nosotros no invertimos en compañías, invertimos en equipos. Y ahí pues hemos ido aprendiendo mucho en cómo analizar equipos. Al principio se miraba, bueno, tiene que tener experiencia en lo que hace la compañía, tiene que tener un máster, y todo eso al final es muy relativo, ¿no? Lo que buscamos realmente es la actitud del emprendedor frente al proyecto y cómo esto hace de esto su vida. Y al final hay mucho más de psicología y de entender qué es lo que quiere hacer este emprendedor con este equipo, ¿no? Sí. Y ahí miramos muchísimo. Hicimos un offsite o sea, nos reunimos todos los de equipo y miramos todas las compañías en las que habíamos invertido, las que habían ido bien, las que habían ido mal. Las que habían ido mal, miramos dónde están ahora versus dónde estaban en ese momento versus dónde tenían que haber estado según plan. Y las que habían ido mal, nos preguntamos por qué han ido mal. Sí. Y cuando miras por qué va mal, había dos motivos gordos. Van mal, pero se quedan sin dinero. Suele pasar, sí. Una startup va mal cuando no tiene dinero. ¿Pero por qué no tiene dinero? Pues porque no ha sido capaz de construir un negocio o porque no ha sido capaz de levantar. ¿Y por qué no ha sido capaz de levantar y construir un negocio? Pues fundamentalmente por dos temas. Uno, timing, pero el fundamental que explicaba el 80% de nuestros fracasos era el equipo. Y el equipo tenía que ver con la actitud, problemas entre los socios, entre los fundadores, sí, y luego pues falta de ambición, ¿no? Gente que... Y ahí es muy importante, sobre este punto, hay un libro que me gusta mucho, que es de Noah Wasserman. Noah Wasserman es un profesor de la Harvard Business School, que es un tío muy bueno, muy conceptual. Entonces este hizo The Founder's Dilemma, un libro que se llama el dilema del fundador. Entonces el dilema del fundador fundamentalmente es: ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Entonces tú quieres ser rey, es decir, tener un chiringuito donde tú eres el
el rey del mambo, eres el que mandas, el que se hace lo que tú quieres, haces con tu compañía lo que tú quieres, o al revés, quieres ser rico, ¿no? Es rich or king. Entonces, si quieres ser rico, pues vas a ser propietario de un porcentaje más pequeño de tu compañía, pues la compañía va a ser muy rica. Entonces, en esa disyuntiva, pues hay muchos matices y algo. Pues todo el mundo quiere ser rich, nadie quiere ser king al principio, pero luego la vida te va llevando y hablábamos antes de una compañía que te puede llevar a ser king y más y menos rich al final. Y menos rich, sí. Al menos empíricamente, ¿no? Aunque sí. mentalmente puedas preferir ser king, ¿no? Y eso hay que entenderlo, ¿no? Pero fundamentalmente también, mira, Noah Wasserman me va a servir también. Para los problemas entre fundadores, pues también hemos aprendido la tipología de equipos que queremos. Entonces ahí buscamos mucho equipos compensados, que tengan capacidades técnicas, que hay un CTO en el equipo fundador, que tengan capacidades de marketing y que tengan capacidades comerciales. Pero la capacidad que buscamos de verdad es liderazgo, porque ten en cuenta que un fundador, desde que se levanta hasta que se acuesta, si se acuesta, tiene que estar permanentemente vendiendo. Tiene que estar captando capital, es decir, contando su historia y no su historia, sino su visión, que es todavía más complicado. A inversores, tiene que estar reclutando talento, entonces tiene que reclutar talento. De nuevo contando su visión. Que no puede pagar. Y tiene que contratar talento que en base a ese sueño, con un sueño, sin dinero, y luego tiene que estar captando clientes. Entonces todo esto es muy complicado. Entonces esto requiere una pasta especial, no solo de dureza, resistencia mental, resistencia física, sino también de liderazgo, carisma. Y aquí no estoy hablando de un vendeburras. No, si la capacidad de engagement, un poco lo que hablábamos de gente que pueda atraer a gente que de forma natural pasaría de él 7 pueblos. Sí, no, y más allá de la parte racional, no estamos buscando a alguien que sea capaz de explicar lógicamente, sino que se pinte ese sueño, sea capaz de decirles lo que el futuro y dibujárselo y atraerles. Y eso es algo que miramos mucho. Y de hecho, cada vez, desde, yo creo que es hace 3-4 años, cada vez que queremos invertir en una compañía, mandamos a un coach a la compañía para que pase un día con los fundadores. Está muy bien. Y entonces ahí tratamos de interpretar relaciones entre ellos, socios. Cuellos de botella. Por ejemplo, siempre hay uno que es el cuello de botella para todo, ¿no? O el CTO que solo trabaja solo. Sí. O sea, hay algunos patterns que empiezan a salir. Y eso nos ha llevado a dejar de invertir en 2 o 3 compañías. Sí, a nosotros nos pasa en ese Founders Dilemma, que lo tenemos también muy metido dentro de nuestra firma, el momento cuando normalmente todos los fundadores son un poco cuello de botella, porque son un poco el origen, son también el alma de la compañía, son el ADN, la cultura, pero empiezan a ser cuello de botellas de sí mismos, ¿no? No solamente a nivel de CEO, sino también a lo mejor de CTO, o que a lo mejor son muy buenos para una escala X, pero a partir de cierta escala necesitan empezar a entender que esto va más allá. Ese es muy buen comentario, porque si miras al Founders Dilemma no solo desde el punto de vista estático de un momento, ese dilema va a cambiar durante la vida. Claro. ¿no? Entonces eso tiene bastantes implicaciones en lo que hacemos como inversores. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que empieza con 30 años, que igual está solo en su vida, que de repente se casa, tiene hijos y de repente tiene un sueldo de 50.000 euros y donde antes pues no estaba, pues entonces nosotros siempre favorecemos que los fundadores en cada ronda de financiación cojan lo que nosotros llamamos una lonchita, ¿no? Coge o págate la hipoteca, pero para que estés tranquilo y para que tu cabeza esté preocupada de tu negocio y no esté preocupada si tengo que pagar la hipoteca, o si tu pareja te dice que por qué no ganas nada, o que esto es la vida real, ¿no? Y eso tiene implicaciones también conforme va avanzando la compañía, en que igual una persona que era muy válida para alguna etapa, y eso es parte fundamental de lo que hacemos nosotros, y como inversores de referencia de las compañías, es intentar anticipar que eso va a pasar. A veces es de una forma natural, y si lo hacemos bien, pues eso yo creo que se hace de forma natural, y es el propio fundador el que te entrega las llaves. ¿Sí? Y llega un día y dice, joder, hablas antes de influencia, ¿no? Yo creo que lo más influente es que al final llegue un fundador y te diga, he pensado
que lo mejor es que entregue las llaves a otro y vamos a buscar a otra persona, ¿no? O que buscamos un presidente de la compañía, ¿no? Sí. Es otra opción intermedia. Sí. Pero entonces ahí tenemos casos francamente buenos de sucesiones bien hechas y siempre me viene a la cabeza Pedro Castillo, un auténtico Crack, sí. bestia y además es de las personas la persona que yo conozco que tiene una mejor mezcla de capacidad tecnológica Sí. y de picar código de verdad, altísimo nivel, con una capacidad comercial y con una capacidad de comunicación de algo tremendamente complejo como su compañía, infinita. Entonces, eso es muy raro. Pero Pedro en un momento dado, pues cuando la compañía se fue a Estados Unidos, dijo, no tiene sentido que yo esté haciendo esto. Contratamos a Mark y, oye, ha salido bien, ¿no? Eso te iba a decir, porque no solamente esas dos cosas, sino es con un poco ego, con el ego lo suficientemente controlado para que no pienses que tienes que seguir al frente en los momentos difíciles. Y en otros casos, pues ha sido más difíciles y esto siempre se ve, o siempre lo vemos cuando hay problemas con los equipos, ¿no? Empieza a haber rotación, empieza a haber toma de decisiones un poco raras o cuestionables y eso pues es el principio de estar llevando. Pero pasa en todas las funciones, no solo fundador. Sí, sí. Pasa con los CTOs, pasa con equipos comerciales, con country managers. O sea, pasa con muchos, ¿no? Y ahí es parte de nuestra responsabilidad, pues, trabajar. ¿Y cómo lo hacéis? Porque al final son compañías donde muchas veces tenéis una participación minoritaria, donde os tenéis que ganar esa confianza con el equipo fundador o con los equipos directivos que hay ahí. ¿Cuál es vuestra estrategia al final? Hablando de influencia un poco, ¿cómo es vuestra... ¿qué herramientas tenéis o cómo hacéis para poder conseguir que os hagan caso? Siempre estamos con dos grandes tensiones. Por un lado, las compañías que nos gustan queremos tener un porcentaje muy alto, pero por otro lado queremos tener un porcentaje muy pequeño para que el fundador esté motivado y, como te decía antes, para que piense en su compañía. Entonces, nosotros siempre tenemos ese conflicto. Ese conflicto, ¿no? Pero, como dices, nosotros al final tenemos un porcentaje pequeño en las compañías. Tenemos empezamos entre un 15 y un 20 y nos vamos diluyendo, ¿no? Hasta en un Devo, que es una compañía que vale 2 billion, pues tenemos un 7%, ¿no? Uh-huh. Lo cual, si haces el math, es una buena inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esa influencia? Para empezar, porque los fundadores son muy buenos, pero es la primera vez que hacen todo este proceso de levantar capital, tener una compañía. Es raro trabajar y tenemos a Rebeca, tenemos a Pedro con su nueva compañía, tenemos varios que han sido second time founders, ¿no? Sí. Incluso third time founders, pero eso no es lo normal, ¿no? Entonces, ten en cuenta que nosotros somos un recurso bastante útil para ellos, ¿no? Sí. Porque les apartamos mucha experiencia. Nosotros hemos hecho 300 y pico, casi 400 transacciones en 12 años, hemos invertido en 70 compañías, con socios las hemos visto de todos los colores, ¿no? Entonces, primero es la experiencia, pero eso no es suficiente, porque al final te lo tienes que ganar, ¿no? Entonces, como inversor o como miembro de un consejo, tienes que pensar siempre en lo mejor para la compañía, es decir, no estás ahí para defender a tus inversores, que sí, pero viene como consecuencia de defender los intereses de la compañía. Entonces, eso se ve clarísimamente y los emprendedores lo huelen a la legua cuando nosotros defendemos los intereses de la compañía con él. Se ve que estáis de su lado. Pero no se trata, hay una expresión que a mí me gusta poco, que es ser founder friendly, ¿no? Pero no hace falta ser amigo del fundador. Sí, ¿no? Sí. A mí me gusta más ser company friendly, ¿no? Pero que sea genuino, ¿no? Luego nosotros trabajamos también con muchos fondos de primer nivel, tanto americanos como europeos, y nosotros nos mantenemos en el consejo precisamente por esta influencia que sabemos tener tanto frente a los fundadores. Job and Talent, pues llevamos 10 años en la compañía. Y a pesar de haber entrado todo tipo de inversores gigantescos, nosotros seguimos, ¿no? Flywire, estuvimos en el consejo hasta que entró Goldman a 1.2 billion. En Pax seguimos, en Devo seguimos, después de ser una compañía de 2 billion. Entonces, ¿por qué? Pues porque somos capaces de generar influencia con nuestros coinversores y con los equipos fundadores. Y con los equipos fundadores, la palabra que a mí me viene a la cabeza cuando me decías es cercanía. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener un rol
muy cercano y estar ahí no solo para tener un call los jueves de 5 a 6, sino para, claro. Me quiero tomar una cerveza. Tengo un problema, me gustaría contártelo. Tengo un problema, me quiero separar de mi mujer o de mi marido. Sí, temas incluso más allá de las profesionales. Entonces, esa cercanía yo creo que es muy importante. Y otro punto, y ya termino que me estoy enrollando un huevo, es entender que nosotros no somos gestores de las compañías. Nosotros no somos una compañía de private equity, que somos el dueño y buscamos un CEO. Ya. Aquí trabajamos con un CEO o fundador que nos invita a participar. Sí. Entonces, es muy diferente. No es que tú... Aquí el que te invita a tu casa es el fundador. Sí. Entonces, pero te invita a tu casa, no porque pasamos por allí, sino porque piensa que vas a cocinar bien, y le vas a hacer una buena cena, ¿no? Entonces, eso significa que nosotros eso me lleva a otra discusión, que es el valor añadido de los inversores, ¿no? Y cómo se percibe que siempre es muy inferior al que nosotros pensamos, ¿no? Pero la realidad es que el ser capaz de apoyar a las compañías en cosas que realmente importan para ellos es la clave de generar esa cercanía y esa influencia. Es decir, no... hay veces los inversores queremos apoyarles en estrategia de pricing, porque lo ha hecho en otra compañía, me sé el librillo y lo quiero traer. Y realmente a la compañía le importa un bledo el pricing, ¿no? Lo que le importa es, pues, igual la tecnología o el desarrollo internacional o el desarrollo internacional, ¿no? Entonces, ahí nosotros sí que trabajamos mucho on request. Tenemos muy claro lo que queremos hacer sí o sí, que es estrategia de compañía, y lo que es estructura de rondas de financiación, ahí sí nos vendemos mucho. Y by default, o sí o sí, o por huevos. En otras cosas, pues solo cuando nos lo piden los fundadores. Pero como rol de consejeros, al final también tenéis que supervisar la estrategia, y entonces a veces tenéis sensación de esta compañía está teniendo aquí un error o debería meterse en este tema. Si sois capaces de ayudar a redirigir un poco, a decir, oye, efectivamente este tema de pricing es que es crítico para vosotros, o este tema de tecnología, o tenéis que hacer un tema de M&A, o lo que sea. Si tenéis ese papel, o si, no es que venís con el librillo, pero sí que efectivamente al final... No, hombre, obviamente sí que tenemos una experiencia que muchas veces hacemos valer, ¿no? Sí. Y para eso, pues muchas veces tenemos un arma muy potente, que es nuestra propia comunidad de fundadores. Cuando hay uno, pues por ejemplo, que quiere abrir un país o un proceso de internacionalización de una determinada manera, y que nosotros pensamos que es equivocada, pues le ponemos en contacto con uno que ha fallado y con uno que lo ha hecho bien. Entonces, de manera que nuestro mensaje pero siempre los dos, no siempre decís... Intentamos, balanceado. No siempre hay opción A y opción B, pero intentamos por lo menos que otros fundadores también ayuden. Y eso, la verdad es que los fundadores buenos lo pillan al y utilizáis, estuvimos hablando hace poco, te contaba con Adrián García Araños de Endeavor, el tema del mentorship. ¿Utilizáis mentores externos para ayudar en ese tipo de cosas? Porque se ha visto que sí, efectivamente tiene un impacto fuerte, ¿no?, en muchos fundadores. Pues cada vez más. Yo personalmente estoy bastante en contra de los advisors en las compañías, porque yo creo que tener un advisor o un mentor como tal, pues está muy bien, pero para cosas muy concretas, no para tener una relación de largo plazo. Para tener una relación más a largo plazo, yo creo que los intereses tienen que estar alineados. Entonces, a mí me encanta tener advisors, siempre y cuando inviertan en las compañías. O sea, fenomenal, pero tienes que poner 50.000. O sea, pon un poco tu dinero donde dices. Pon un poco, entonces, y aunque la realidad es que, y también nos estamos dando cuenta aquí, bueno, que tenemos acceso a tanta gente y nos hemos cruzado con tanta gente, que el rol ese de mentorship o advisory, pues yo creo que cada vez está cogiendo más, y me estoy moviendo yo mismo de mi pon 50.000 y luego opina a, oye, igual tiene más sentido involucrar a determinada gente, ¿no? Y ahí hay un rol que cada vez hacemos más, que es buscar, sobre todo para las compañías más grandes o más avanzadas o más complejas, el buscar presidentes del consejo. Es decir, que al final es un rol que no existe en las pequeñas, quizá porque no tiene por qué existir, pero conforme vas creciendo es tremendamente útil, precisamente porque los inversores tenemos
tantas compañías que al final hace falta foco, Sí. y hace falta gestionarnos. Ten en cuenta que hay gente que ha entrado a 1.000 millones de valoración, gente que ha entrado a 200 y gente que ha entrado a 5. Entonces todos tenemos una cierta querencia a intereses un poco distintos al final de inversión. intereses, ¿no? Más que hay que apoyar a la compañía, pero Sí. tus intereses pueden ser diferentes, ¿no? Y ahí hace falta un chairman que trabaje más de la mano del fundador o de la fundadora para gestionar a los inversores y para asegurar que se discute de las cosas que hay que discutir, sí, y no de cosas accesorias o de reporting, ¿no? Sí. Y eso hay muy pocas compañías que lo hacen bien, y nosotros estamos empezando a hacerlo. Y como estabas hablando, ¿no? Vosotros acompañáis a la compañía a lo largo del ciclo de vida y hasta que llega a un nivel de escalado fuerte. ¿Cómo ayudáis a tomar decisiones que son? A veces hay decisiones que el CEO está viendo o el fundador está viendo que son importantes para el corto, pero vosotros pensáis a medio esto tiene menos impacto, o al revés, ¿no? Decir, oye, es que no hagas esto porque esto va en medio. ¿Cómo gestionáis esa dificultad, ese conflicto que puede haber con un fundador o desde una perspectiva de inversión, ¿no? Porque a lo mejor el interés del CEO es un poco distinto al interés del fondo en función de cuándo ha entrado, ¿no? Bueno, esa es yo creo, la pregunta más difícil, ¿no? Es tú como inversor y como board member, ¿cómo intentas hacer lo mejor para la compañía? Y parte es influencia, parte es hablar mucho, parte es intentar ver escenarios, pero parte también al final que tiene mucho que ver con la cercanía es la confianza, ¿no? Sí. Al final hay un salto de confianza en muchas de estas compañías, hay decisiones que no tienes ni idea de lo que va a pasar. Sí. No tienes ni idea de lo que va a pasar. Entonces ahí tenemos que tener confianza con el fundador para dar ese salto, ¿no? Y dar ese salto de una manera que... Y de nuevo que dé poco miedo, ¿no? Y de nuevo eso solo se consigue cuando has generado la cercanía y la credibilidad que hablabas antes, ¿no? Si no tienes eso, es muy difícil, y eso al final tiene como consecuencia pues toma de bandos en el consejo, y pueden llegar a ser muy relevantes y muy ciertos y muy visibles. Es decir, que ahora nosotros estamos ahora en una justo donde hay dos opciones estratégicas clarísimas y hay dos bandos. Entonces, pues es difícil, ¿no? Y ahí, otra vez, un chairman de una compañía podría servir de unir bandos. Que no significa, al final, no significa irte al punto medio. Eso probablemente es un error. Pero sí el llegar a... Como hay un principio de Amazon que a mí me gusta mucho, que es disagree and commit. Es decir, que nos podemos pegar... Pero luego pero oye, si se toma una decisión, se toma una decisión y we all commit. Y we commit y ya está, ya no se mira atrás, ¿no? Sí. Oye, y una de las decisiones difíciles debe ser también saber cuándo dejar de acompañar a un emprendedor, sobre todo a alguno que has generado confianza. Bueno, es más fácil cuando ha tenido mucho éxito, pero cuando decidir que a lo mejor es el momento de salir, ¿cómo lo hacéis ese proceso? Bueno, nuestro negocio, a mí me encantaría que fuera un negocio de blancos y negros, ¿no? De, oye, tienes que llegar a tanto, tenemos que llegar, ¿no? Como compañía a tanto, y si no, pues no hay más pasta y todos a casa. Pero la vida está llena de grises, ¿no? Entonces, es una decisión muy difícil el dejar de apoyar, lo cual significa que posiblemente la compañía pues tenga un futuro muy incierto. Más incierto. Incluso pues puede llegar a malo. Y también, joder, conocemos también las compañías que cuando van bien da mucha pena salir porque ves todo lo que tienen por delante, ¿no? Entonces entonces, ¿cómo se gestiona? Tu pregunta es cómo se gestionan los dos casos. Sí. Porque si al final vendemos la compañía, pues, y es un éxito para todos, pues estamos todos contentos y no hay... Aunque sabes que estás dejando dinero en la mesa. Bueno, siempre que el comprador siempre se tiene que ir contento también, ¿no? Pues no. Pero bueno, cada uno, nosotros tenemos un tiempo finito de estancia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? En el primer caso, pues intentamos, cuando vemos que esto no tira, primero se lo hacemos ver al emprendedor. Y sobre todo que la vida en una empresa que va a cerrar es miserable. Entonces intentamos no llegar a un punto de concurso, porque eso va a ser dedicar 1 año y pico de tu vida a hacer tareas horribles, ¿no? y administrativas, y con lo cual lo que intentamos es o una venta temprana
Estamos súper orgullosos de muchas ventas tempranas que hemos hecho y eso es magnífico, porque en lugar de dedicar tu tiempo a eso, pues el equipo entra en un comprador. Bueno, financieramente no ha salido bien, pero bueno, igual a todos les suben el sueldo. Exacto. Y a partir de ahí, pues tienen una vida profesional para luego volver a emprender si quiere o tener. Entonces, tenemos muchos casos de gente que ha entrado con acqui-hires en una compañía y ha tenido una vida, pero sí. No sé, tampoco voy a hablar aquí de nombres concretos, pero gente que ha estado 10 años en multinacionales y donde antes tenía 5 personas en su startup ha pasado a tener 300, de entrar con una mano delante y una detrás porque era prácticamente una acqui-hire, a realmente recibir opciones y acciones de la compradora y ha hecho muy buen dinero, sí. Entonces, o sea, hay muchos casos y por eso la venta temprana es una muy buena cosa. La venta de la tecnología, aunque el equipo no vaya, la venta de la tecnología y de los activos y que el comprador siga con esa tecnología también es otra solución, pero intentamos evitar siempre el concurso. Muy bien. Y la segunda, ¿cómo lo evitamos? Pues, ¿cómo evitar estar demasiado? Pues hasta que llega alguien que nos haga una oferta que no podamos rechazar, ¿no? Pero tenéis un cap, es decir, a partir de aquí efectivamente no lo tenemos. No, pero eso es algo que mentalmente lo tenemos, pero es que, joder, es difícil, sí, porque es muy difícil. Salir de una compañía muy buena es muy, muy, muy difícil, ¿no? No entiendo. O sea, tengo que la conoces. Y sobre todo más que ya efectivamente esa cercanía con el fundador, con lo cual con los ya has pasado, en nuestras compañías, al principio puede pasar de todo. O sea, sí. un mes puedes hacer un budget fenomenal, puedes haber captado un super cliente, te puedes ir fenomenal, ¿sabes? Un business plan, le haces un 3X al business plan y al mes siguiente se te va un comercial, se te va un cliente, esto es un desastre, o sea, hay mucho ciclotimia, ¿no? Y en cambio las grandes ya son más tranquilotas, tienen una evolución más previsible. Oye, y tú que has tenido una trayectoria como ejecutivo, como emprendedor y ahora como inversor, como mucha gente que nos está escuchando más de perfil ejecutivo, ¿qué has aprendido que crees que puedes ayudar de lo que has hecho como emprendedor o lo que has hecho ahora en el mundo inversor en tu vida, en el día a día ejecutiva, ¿no? Cosas que crees que puedan ser interesantes o útiles para... Bueno, yo creo que hay muchos conceptos que son buenos en un entorno y que hay que llevar al otro y que son todavía mejores, ¿no? Entonces yo creo que los emprendedores, a mí siempre lo que me gusta es la pregunta ¿por qué no se puede hacer esto? ¿No? A la vez, sí. Perdón. ¿Por qué sí se puede hacer? Sí. Mientras que en una corporación siempre la pregunta es, esto no, esto es una tontería, esto nos va a costar, ¿cuál es el riesgo-retorno? Sí. ¿Cuál es el cost-benefit analysis? Sí. ¿Sabes? Entonces, a mí me gusta el intentar pensar out of the box y fuera de los recursos existentes que tienen los emprendedores, ¿no? En el mundo ejecutivo, yo creo que, primero, hay muchísima experiencia. Las compañías son grandes compañías por algo, en algún momento fueron pequeñas, pero son grandes compañías por algo, y hay muchísimos valores que tienen, que, pues, por ejemplo, la gestión de empleados, ¿no? La gestión de talento, sí, de empleados, muchos procesos, la gestión de tesorería, que en las startups es un verdadero desastre. Es caos. Entonces, la solución de antes era ponerlo en Silicon Valley Bank, ¿no? Y entonces ahora de repente se nos da cuenta, mejor Credit Suisse. Hay que diversificar, entonces vamos a otro, Credit Suisse. Entonces, yo miraría, hay muchos conceptos que puedes llevar de ser ejecutivo al mundo emprendedor, ¿no? La relación, procesos, ¿no? Que es una palabra que muchas veces suena horrible y aburridísima y coñazo, pero que muchas veces tiene sentido, y cuando lo aplicas a una startup, pues te llevas lo bueno de los procesos y dejas muchas cosas de las burocráticas, de las malas, ¿no? Experiencia, relaciones comerciales. Es increíble la cantidad de relaciones comerciales que puede tener una persona que haya estado 15 años en una multinacional y que los fundadores no tienen, es que no saben ni por dónde empezar, ¿no? Hablan de Repsol. Necesito un contacto en Repsol, pues no tiene ni idea. En cambio, una persona que viene de Salesforce o de Oracle, exacto, pues que haya estado ahí 15 años, pues tiene un montón de acceso a eso, ¿no? Sí. O sea, hay muchos valores en los dos, y yo creo que vamos a ver cada vez más como mucha gente del mundo ejecutivo empieza a saltar vía mentorías,
vía presidencias de consejos, advisors verticales en temas. Para acabar siempre me gusta hacer una pregunta que es ¿a quién crees que debería entrevistar? Que te gustaría que entrevistáramos para hablar de estos temas con una perspectiva diferente. Piensa en gente que pueda ser, no sé si puede ser un emprendedor, puede ser un business angel, puede ser un ejecutivo que tú conozcas, puede ser un médico. ¿En temas de liderazgo? Sí. Pues mira, a mí me gustaría una persona que me encanta, es un guía de montaña con el que yo hago esquí de travesía. Ajá. Entonces yo he hecho esquí de travesía con él, con gente con muy diferentes velocidades, niveles, y Nacho Morales, se puede aprovechar para hacer la cuña. Nacho Morales, Tuk Mountain Guides, Valle de Arán, el mejor guía de la historia. Pues Nacho es capaz de, con gente de muy diferentes niveles, llegar a un objetivo que es hacer cima. No está mal, ¿eh? A la vez que te lo pasas bien. Muy interesante eso. ¿No? Porque, ¿sabes? Llegar a una cima dando latigazos, pues... Llegas, pero igual no subes una segunda. Exacto, no vuelves. No vuelves, ¿no? O le quitas el látigo y o sea, el motín del main, ¿no? Pero realmente me gusta mucho el ser capaz de poner un objetivo y con gente con diferentes estilos que muchas veces Nacho ni conoce. Muy interesante. ¿No? Pero tiene esa capacidad de cambiar de niveles, de registros y hacer que la gente siempre se sienta bien, ¿no? Y busque esa seguridad, pero a la vez diversión, ¿no? Que es lo que tiene que tener. Y sin perder de vista el objetivo. Exacto. Pues te lo agradezco, porque te pediré ayuda para que me pongas en contacto con Nacho. Solo te va a costar una salida de montaña, ¿no? Contigo, conmigo y con Nacho. Vale. Financiada por ti, por supuesto. Eso está claro. No, gracias Aquilino, me lo paso muy bien. Nada, pues nada, un abrazo, Luis, y gracias por la iniciativa y gracias por contar conmigo. Como hemos escuchado, para influir, la palanca fundamental es la confianza. Y la confianza es una función directa de variables como la empatía, la credibilidad, la transparencia, el compromiso, la cercanía y la generosidad. Confío en que podáis poner en práctica alguno de los consejos que Aquilino nos ha contado hoy. Recordad que podéis hablar de este tema conmigo y entre vosotros en mi cuenta de Instagram TalentPills. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.